Muchísimas gracias, doctora Neus, por estar con nosotros, por aceptar esta invitación. Y bueno, como usted lo dijo inicialmente, esperemos, confiemos en que todo esto pase y nos podamos encontrar físicamente para abrazarnos desde acá, desde la costa Caribe y desde los distintos rincones del mundo. Entonces, bienvenida de verdad, le mandamos un fuerte abrazo y ya es su espacio. Muy bien, pues buenos días. Sí, buenos días a ustedes. Estaba pensando en el cambio de hora, a ver si lo decía bien. Pues buenos días, espero que estén todos bien y un poco con ganas de hablar un poco de evaluación. El tema de evaluar para calificar siempre lo pongo al final, o sea que hoy será una conferencia, pero que se ha de entender, y lo comentaremos luego, que es solo una de las funciones de la evaluación y no la más importante. O sea que la más importante función de la evaluación es aprender. Y esto es lo que vamos a ver. Pero hoy sí que vamos a hablar un poco de la idea de evaluación con la finalidad de calificar. Han de tener en cuenta que yo soy química de formación y soy profesora de ciencias, por tanto, mis ejemplos van a ser básicamente del área de las ciencias. He intentado poner algunos que no estén totalmente relacionados, pero yo creo que lo interesante no es tanto el ejemplo ayuda a entender, sino es entender la idea que hay detrás de todo lo que voy a explicar, y luego que cada ustedes en sus áreas, cada uno ha de hacer la transferencia para ver cómo lo puede aplicar, cómo lo relaciona todo lo que digo con lo. Me interesa que si al final tenemos un espacio de tiempo para hablar un poco, pues si hay preguntas, si hay dudas, las pueden poner en el chat y podemos hablar. ¿Me puedes recordar, Patricia, cuánto tiempo tenemos? Doctora Neus, dispone de 45 minutos para su conferencia. Muy bien, vamos a ver si cumplo, y si entre todos luego pues me hacen algunas preguntas, podemos llegar a ver todo este tema, sobre todo de la transferencia. Supongo que será importante que todo el mundo tenga cerrado el micrófono, porque así no habrán ruidos y demás. Muy bien, pues vamos a ver ideas de las cuales vamos a hablar un poco. Bueno, me gusta empezar con esta reflexión a partir del titular de un periódico, en que un profesor en una entrevista que le hacían decía, pues hay una obsesión enfermiza por las notas, pero no para aprender. Y un poco es lo que les decía, o sea, la finalidad principal de la evaluación no son las notas, son el aprendizaje. Pero lo reforzamos y esto hace que los estudiantes generen estrategias que no son útiles para aprender. Por ejemplo, los estudiantes pues dicen, para obtener buenas calificaciones, pues, ¿qué es su objetivo? Pues copian, memorizan, elaboran chuletas, que ustedes le llaman diferente, pero ya me entienden, y en cambio no se preocupan por entender, por revisar errores, por aplicar, están preocupados por entrenarse a tener buenos resultados, pero es que lo favorecemos los profesores, porque vamos diciendo siempre, pues, esto vale tanto para la nota, si no te portas bien bajará la nota, en fin, siempre estamos hablando de temas que no tienen, la función no es aprender, sino que le damos valor, porque en el fondo la nota es nuestra fuente de poder, porque si amenazamos con la nota parece que tenemos más autoridad, y es algo que nos hemos de ir replanteando. Este no es la finalidad de la evaluación ni del aprendizaje. Otra de las ideas que me parecen claves para empezar a pensar es esta, que los alumnos ven la nota frecuentemente como el final del aprendizaje. O sea que cuando damos una calificación es a dónde he llegado, ya está. Y claro, entonces dar notas continuamente, dar calificaciones muy a menudo, lo que hace es que los estudiantes no vayan aprendiendo, no vayan progresando, no vayan avanzando. Y por tanto, este es un cambio que hemos de hacer, y yo siempre digo que es mucho mejor la idea de prevenir que curar. O sea,
cuando lleguemos a la calificación ha de ser porque ya hemos hecho todo el aprendizaje posible y entonces hacemos actividades para, que llamamos para calificar. Bien, vamos a ver la diferencia, recuerden, mientras aprendemos lo importante es la regulación. Evaluar para calificar solo lleva a valorar resultados. Es la única finalidad. O sea, decimos, el resultado ha sido este. En cambio, cuando decimos evaluar para regular, lo importante es comprender las razones de las dificultades. O sea, esta es la finalidad, hemos de comprender y tomar decisiones para mejorar. En cambio, calificar es valorar y la decisión es pasas, no pasas, tienes buenos resultados, etcétera. Pero no hay esta idea de mejora. Pero es cierto que en algún momento seguramente tiene sentido hacer alguna actividad de evaluación final, incluso desde el punto de vista formativo, tiene sentido. ¿Por qué? Pues sirve para poner a prueba, o sea, es la fuente de motivación intrínseca que decimos muchas veces, ¿no? Cuando yo me doy cuenta que realmente he aprendido, que lo sé hacer mejor que antes, que estoy, entonces aumenta mi autoestima, mi motivación, etcétera. A veces hablamos de motivación como si fuera aquello al inicio, haciendo actividades divertidas, etcétera. Se lo pasan bien haciendo, pero lo importante de la motivación es la intrínseca, es aquella que me permite comprobar, ostras, estoy aprendiendo, estoy sabiendo cosas que no sabía, las sé utilizar este conocimiento. Y además también sirve muchas veces esta evaluación para reconocer que hay cosas que aún puedo mejorar, aún puedo avanzar. Esto es cierto, pero en aquel contexto ya la calificación es el final, ya no sé. En otro contexto, otro día, en otro tema, podré ir mejorando. Y ahora, hay dos condiciones importantes. Primero, que lo que propongamos para la evaluación ha de ser coherente con el proceso de enseñanza. Yo no puedo pedir a los estudiantes unos resultados cuando el proceso de enseñanza ha ido en otra línea, no les ha ayudado a esta regulación que les decía. No hemos integrado una evaluación a lo largo del aprendizaje que realmente les sea útil. Y, por tanto, ha de ser coherente y, por tanto, ha de poder ver el estudiante que puede comprobar realmente que sabe transferir, no sabe repetir. Si lo que les pedimos es que sepa repetir lo que ha aprendido, esto no lo demuestra. Entonces no hay esta idea de aumentar mi motivación. Pero cuando veo que aquello que he aprendido lo sé aplicar en otras situaciones, en otros contextos, entonces es cuando es. Y otra de las condiciones es que haya bastantes probabilidades de éxito. Tendemos tendencia a hacer actividades para calificar con la idea que tenemos falsa de que así aprenderán más, porque estudiarán y trabajarán. Y no es cierto, porque lo que es importante es que haya probabilidades de éxito. Si yo ya creo que los estudiantes no van a tener buenos resultados al aplicar aquella prueba, si la mayoría, mejor que no haga la prueba. Aquella hora, luego decimos que no tenemos tiempo, pues aquel tiempo dediquémoslo a aprender. Y la actividad de evaluación final ha de ser para comprobar realmente que hemos aprendido. Entonces es cuando puede tener sentido esta actividad. Bien, vamos a ver entonces esta idea de prevenir mejor que curar. Por tanto, antes de hacer estas pruebas de evaluación, estas pruebas finales, es importante discutir qué es lo que sabemos, qué es lo que hacemos y hacer la regulación antes. O sea, muchas veces las escuelas lo que hacemos es que la comprobación de los resultados de aprendizaje lo hacemos al final. O sea, la mejora, perdón, la regulación. O sea, han hecho el examen, han hecho la prueba, han hecho la actividad que hemos calificado, aunque no sea final, entre medio, que hemos calificado, pero de hecho es final de un aprendizaje, y entonces luego hacemos lo que llamamos recuperaciones o actividades de refuerzo, todo eso. Estas no sirven para nada, esto está muy investigado, no sirve para nada. Lo que es importante es la regulación anterior, o sea, antes de hacer, porque al final ya el desánimo ya es y no sirve. Por tanto, todo lo que hagamos antes es mucho mejor. Las recuperaciones han de ser antes, no han de ser después. No sirven para nada las de después.
Bueno, pues por ejemplo, este es un ejemplo de actividad, ¿eh? Aquí han trabajado mezclas y sustancias puras, no importa, está en catalán, por tanto no importa el contenido, sino la idea que hay detrás, ¿eh? Fíjense que aquí lo que les pide la profesora es que individualmente cada estudiante piense antes qué creo que he de ser capaz de hacer o capaz de conocer o lo que les parezca para hacer para la prueba o la actividad en las que nos vamos a poner a prueba. Y luego se autoevalúan. Por tanto, que se representen bien los objetivos, tienen claro lo que vamos a comprobar en la prueba y autoevaluación, ¿eh? Que creo que ya lo sé bien y que creo que puedo mejorar, ¿eh? Luego se encuentran en clase y discuten en el grupo y entre ellos se autorregulan. O sea, entre todos se ponen de acuerdo. Lo que ha dicho antes el compañero no necesariamente todos lo ponen, o sea que hay diferentes ideas y cada uno dice lo que cree que sabe y dentro del grupo hay muchos niveles. Y siempre detrás la propuesta para mejorar. Y la idea que ya verán que iré repitiendo es que siempre la mejora no sea pedir al profesor o pedir al papá o pedir a quien sea, sino la idea que hay detrás es que siempre cómo nos ayudamos entre nosotros a esta mejora. O sea, preguntar, la regla de oro es preguntar siempre a 3 compañeros antes que al profesor o antes que a un adulto, ¿eh? Por tanto, siempre primero entre compañeros. Entonces aquí, pues la Laura repasará con el Alex y el Juan con el más, buscaremos soluciones, repasaremos. El Alex se compromete, o sea, siempre hay propuestas. Y solo en el caso que ven en el último, en que la mayoría, todo el grupo, dicen que no tienen un buen conocimiento, que tienen muchas dificultades, es en el único aspecto que dicen, pedimos a la profesora que nos ayude porque no lo entendemos bien. ¿Me entiende? Esta es la... El profesor va por allí, va discutiendo y todo esto es antes de la prueba, ¿eh? Cuando todo esto está mejorado, entonces cuando van a la actividad para comprobar si han aprendido, entonces los resultados serán mejores. E insisto, no tiene por qué ser solo el examen final, pueden ser lo que hacemos, por decir, pruebas parciales, pero es lo mismo, siempre son finales y hemos de anticipar antes que luego discutir y luego regular. Bueno, aquí tienen ejemplos, pueden ver, ¿eh? Por tanto, hay una creencia también a revisar que hemos de tener muy en cuenta, que condiciona mucho la calificación, que es que creemos que se necesitan muchos datos y hacer promedios de muchas calificaciones para ser objetivos, ¿eh? Y se habla mucho de la evaluación objetiva. Yo ya les digo que la evaluación más objetiva en nuestro campo es el resultado de la triangulación. ¿Qué quiere decir? Que 3 personas crean que el nivel de aprendizaje es este. No es por tener muchos datos, no es por tener una libreta con muchas columnas y muchas anotaciones de números y luego hacer que el Excel haga la nota final, ¿eh? Y al final sale 4,8 y este es de 4,8 y no es de 5, es de 4,8 porque el Excel ha dicho que es de 4,8. Esto no es objetivo, ¿eh? Entonces, la evaluación objetiva que nos dice realmente que hemos aprendido es que cuando analizamos los datos, pues lo vemos, a ver, como 3 personas diferentes, que puede ser el estudiante propio, el docente, compañeros, incluso familiares, etcétera, puedan valorar esta idea. Y esto es lo más objetivo, ¿eh? No hemos de pensar en tener muchos datos, se han de tener buenos datos, pero no muchos datos no es necesario, ¿eh? Porque lo necesario es que todos valoremos que este nos dice el resultado del aprendizaje. Bien, en esta idea les pongo un ejemplo de un tuit que capté en la red de un profesor, que precisamente les pongo el tuit tal cual, pero se los traduzco, este sí que está traducido, que dice él: primera evaluación en 12 años de profesor que no estoy angustiado por las notas. Los estudiantes se han autoevaluado, coevaluado, hemos razonado las mejoras. Nada tiene que ver con hacer exámenes y darles la nota. Qué sensación tan gratificante. Ahora bien, para hacer este trabajo habían de aportar evidencias, comparar inicio-final, comprobar que se sabían aplicar, transferir los conocimientos a nuevos contextos,
ver si los objetivos los habían alcanzado, aplicaban una rúbrica, etcétera. O sea, no es decir, yo creo que mi calificación es esa, sino que tenían que argumentar, discutir, aportar. Por tanto, es importante. Por tanto, para la rúbrica, a ver si tengo, perdón. Por eso, perdón, no la rúbrica, sino por eso el portafolios es el instrumento más idóneo para evaluar los aprendizajes. Todo el mundo lo dice, en estos momentos de evaluar competencias, el portafolios es un instrumento muy idóneo. ¿Por qué? Porque recoge todo el proceso de aprendizaje, porque incluye los puntos de partida, los objetivos, todo lo va recogiendo y además cada estudiante puede escoger a partir de él, entre las distintas tareas que ha hecho en distintas actividades, aquellas que creen que mejor reflejan su aprendizaje, aquellas que son evidencias del aprendizaje. Por tanto, cuando argumenta, cuando dice, creo que tengo esta calificación. Ahora, para ello ha de tener datos y ha de tener buenas preguntas que haya visto que es capaz de aplicar, de hacer. Por tanto, lo importante es que las demandas de actividades para comprobar sean buenas, porque si no son idóneas no serán útiles para esto. Y esto casi nunca lo son. Y muchas veces les decimos un objetivo y no lo son. Yo les pongo el ejemplo de esta investigación que hicimos, de este trabajo, en el cual a 2 profesoras de ciencias y a 9 estudiantes de cada una de sus clases, que se escogieron en función de si eran buenos estudiantes, si eran más o menos de medio o si eran estudiantes con dificultades, 3 de cada tipo, de una profesora y de la otra. Entonces se hicieron unas entrevistas, se hizo el estudio, se entrevistaron a 18 alumnos de 2 grupos y a sus profesoras antes del examen. Y el tema era el estudio de la célula que habían hecho hasta este momento. Entonces, ¿qué dijeron las profesoras? Que también se entrevistó a los alumnos y a las profesoras. Las profesoras, cuando dijeron qué querían comprobar en la prueba, qué querían que los estudiantes demostraran, hablaron de estos verbos, que establecieran relaciones, que razonaran, que diferenciaran, que clasificaran. Fíjense que son verbos de nivel cognitivo alto, no son de nivel cognitivo bajo. En cambio, ¿qué dijeron los estudiantes que aprobaron, los que tuvieron buenos resultados? Pues dijeron las profesoras que recordemos nombres, clases, en fin, todo era recordar. Por tanto, ya saben ustedes que a nivel cognitivo recordar es lo más bajo que hay. ¿Qué les parece quiénes tuvieron razón? ¿Los estudiantes o las profesoras? Lo digo porque esto es una contradicción que tenemos los docentes y es que nos parece que estamos pidiendo algo y pedimos otras cosas. ¿Qué les parece cómo fue el examen que les puso? ¿Tienen alguna duda? Yo creo que este examen ya hace 100 años ya se hacía de la misma forma y no lo hemos cambiado prácticamente muchas veces. ¿Qué decía? Pues esquema de la célula y nombrar sus partes, dibujo de un microscopio y nombrar sus partes. Decir las diferencias entre una célula animal y vegetal. Ponía un esquema que por un lado se indicaban las partes de la célula y por el otro las funciones y se pedía enlazar con flechas. Cuando luego hablamos con las profesoras, ellas dijeron, ya ves, yo les pedía que relacionaran. Pero fíjense la diferencia entre relacionar o recordar una relación. Esta actividad solo les pide que recuerden una relación. Por tanto, los estudiantes tuvieron razón, todo era recordar. Bueno, yo les diría, ¿cuál sería el reto para estos alumnos? Realmente tendrían que ser, ¿cómo sería una pregunta para evaluar el conocimiento de la célula? Bueno, esto no es fácil, pero por ejemplo, una pregunta que yo he visto que algún profesor les ha puesto y que podría ser una buena pregunta sería la que les pedía, pues, por ejemplo, pensar en un aeropuerto y qué analogías podían establecer entre el funcionamiento de un aeropuerto y el funcionamiento de una célula. Y cuando digo aeropuerto podía ser otro sistema, porque los estudiantes que no han visto nunca un aeropuerto tampoco les sirve esta pregunta. Pero fíjense
que esta pregunta, que no es la que han trabajado, aquí sí que puedo ver cómo funciona. En cambio, ir preguntando cositas sueltas no me dice que hayan aprendido nada de este tema. Por tanto, ¿cómo plantear estas actividades? ¿Cómo saber si realmente son competentes los estudiantes, si realmente ellos mismos se pueden dar cuenta de si lo son? Bueno, las preguntas, no sé por qué, las preguntas clásicas. Yo les pregunto, ¿se evalúan competencias a partir de este tipo de preguntas? Para que las plantas fabriquen el alimento, ¿qué es necesario? ¿Esta pregunta evalúa o solo es memoria, solo es recordar? Estas no son buenas preguntas para evaluar. Otra pregunta típica, aunque sea, es dejar espacios entre medio. Con esta actividad, ¿qué se evalúa? ¿Son competentes los estudiantes que saben responder a eso? Fíjense que cuando nosotros nos ponemos a responder algún examen de estos, pues es por adivinar casi por casualidad, pero no quiere decir, y podríamos responder bien todos los sitios, las cosas que no se están incluidas y no entender nada del texto ni haberlo casi leído, etcétera. Solo por intuición vamos poniendo. Por tanto, esta actividad no me dice nada. Ahora, para los profesores, ¿qué pasa? Que es muy fácil evaluar porque cuentan, hay 10 espacios, pues si los aciertan todos son un punto y si no, medio punto, etcétera. O sea que vamos, y es muy fácil calcular. Y nos parece que somos muy objetivos, pero objetivamente nos dice que han aprendido. No nos lo dice eso. Bien, ¿cómo podría ser una buena pregunta de evaluación? ¿Cómo las diseñamos? Por ejemplo, en este caso sobre redes tróficas. Pues podría ser una de este tipo, ¿no? Laura ha leído en el periódico que están desapareciendo los cangrejos del río del país y que parece que se debe a la llegada de cangrejos de río americanos, pero ella no sabe cómo relacionar los dos hechos. Con lo que has aprendido sobre las redes tróficas, escribe cómo le explicaríamos por qué pasa. Esta podría ser una buena pregunta para evaluar y no es necesario hacer 100 preguntas ni demás. Con una ya vemos si lo han entendido o no. ¿Qué características tiene esta pregunta? Fíjense, por un lado ha de ser productiva. Si este ejemplo lo hubiéramos trabajado en clase, ya no sería una buena pregunta de evaluación. Las preguntas de evaluación tienen que transferir, tienen que aplicar lo que han aprendido. Si solo es repetir, será memoria, pero no será recordar, pero no será nos dice si han aprendido. Otra característica es que normalmente han de ser contextualizadas, o sea, han de partir de problemas, de hechos concretos, no qué es las redes tróficas, qué son. Esto es recordar, no, tampoco son útiles. La otra característica es que ha de dar algún indicio, porque, a ver, los estudiantes, ¿de qué quiere que hable? Pues aquí decimos, con lo que has aprendido sobre las redes tróficas, entonces les ayudamos a los estudiantes, tengo que activar en mi cabeza lo que he aprendido de las redes tróficas. Y entonces, la otra cosa es que siempre que sea posible, no nos lo tenga que explicar a los docentes, porque los docentes ya saben, los estudiantes piensan, el docente ya sabe el resultado, ¿para qué le tengo que explicar esto? ¿Para qué tengo que responder? Y lo hacen con un mínimo porque no. En cambio, cuando han de explicar a otro, tienen que pensar al mismo tiempo cómo lo dicen para que se entienda, con lo cual tienen que traducir lo que han aprendido a estas nuevas situaciones. Por tanto, estas son características, que no quiere decir que todas las preguntas tengan que ser iguales. Y es la misma idea de preguntas reproductivas versus productivas. Aquí les pongo un ejemplo de ciencias sociales porque muchos profesores me dicen, no, en ciencias esto es muy fácil, pero la Revolución Francesa, yo no sé si ustedes la estudian, pero en nuestro país sí que es muy habitual, que es uno de los grandes temas, pues aquí o se sabe la Revolución Francesa o no se la sabe. Bueno, ¿cómo sabemos que han entendido y les es útil el conocimiento sobre la Revolución Francesa? Es la finalidad del aprendizaje en ciencias sociales, ¿no? Que es entender el pasado para comprender el presente y saber un poco predecir el futuro. Por tanto, si hago preguntas, ¿qué derechos proclamó? Esto es memoria, puede ser importante porque esto es, bueno, va bien para la vida, no sé si todos sabríamos decirlo, pero creo que es importante saberlo, que no sea necesario ir siempre a internet para saberlo, hay cosas que sí, que las hemos de incorporar. Ahora,
Estas otras preguntas. ¿Qué supuso la Revolución Francesa en la historia de los derechos humanos? ¿O qué relación hay entre los objetivos de la Revolución Francesa y la Revolución Bolchevique? ¿O qué hechos de la vida actual se pueden explicar que son resultado de la Revolución Francesa? Y un poco de futuro. Actualmente hablamos de la equidad y no hablamos de igualdad. Que explica, argumenta. Lo ven un poco las ideas, las buenas preguntas de evaluación irían más por aquí, y también en ciencias sociales y en las demás. Son preguntas en la línea del programa PISA, o sea que el programa PISA, que tiene otros problemas, o sea, el problema es que salen estas estadísticas que, bueno, esto sí que comparativas entre países y demás que no tienen sentido, pero en cambio el planteamiento que hace acostumbra a ser muy interesante. Entonces, les pongo un ejemplo de una pregunta, ¿no? Pues dice, fíjense, el autobús que conduce Ray funciona con un motor diésel. Estos autobuses contaminan. Un amigo de Ray conduce un tranvía eléctrico. El voltaje necesario para su funcionamiento proviene de una central eléctrica que funciona quemando carbón. Hay personas que defienden la instalación de tranvías argumentando que no contaminan el aire. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Fíjense. Entonces, argumentala y demás. Bueno, ya ven un poco el tipo de preguntas que hay. Ahora, esta pregunta sería buena, ¿Qué ha de saber un estudiante para responder a esta pregunta? Fíjense, pues lo primero de todo ha de saber leer. O sea, muchos profesores me dicen, no, es que mis estudiantes no leen tanto, pero es que han de saber leer. Es de ciencias, pero ha de saber leer, y desear leer. ¿Qué más? ¿Qué más? Ha de saber, ha de tener conocimientos conceptuales, porque para argumentar y además interrelacionados, porque tiene que saber cosas de cambio químico y cosas de transferencia de energía, o sea que no es aquello, el último tema que he estudiado, sino que tiene que relacionar conceptos. Aplicar estos a una situación no trabajada en clase. Si este ejemplo yo lo hubieran trabajado, como he dicho antes, tampoco sería un buen ejemplo. ¿Qué más? A relacionar este conocimiento con comportamientos y valores, o sea, cómo actuar, cómo hacer. Y, ¿qué más? Argumentar de manera que se entienda, o sea, sabiendo que las cosas no son buenas ni malas, que tengo que tener varios aspectos a favor, aspectos en contra. ¿Y a qué más? A escribir aquello de forma que se entiende. Fíjense que estamos, el comprobar que han aprendido implica que ser competentes implica relacionar muchos tipos de conocimientos. Y ser competente es todo, no es saber solo los conocimientos de ciencias, sino todo al mismo tiempo y de forma interrelacional. Y esto veremos, esto es una idea importante que hemos de ir trabajando muchísimo. Ahora, yo les pongo esta pregunta, ¿qué les parece? ¿Cambia algo? Juana está estudiando el sistema nervioso y quiere explicárselo a su abuela. ¿Qué le tendría que decir sobre cómo se llaman las células, cuáles son las partes de estas células, cómo se comunican? ¿Qué les parece? ¿Esta pregunta es competencial? ¿Está en la línea de lo que les estoy diciendo? ¿O es lo mismo, lo único que las pone más larga y tienen que leer más? Fíjense, piense un poco, ¿qué es lo que le pide? Pues lo de siempre, memoria, recordar. Entonces, aquí no cambia nada. Entonces, les pongo ahora el ejemplo de he examinado en sus cuadernillos pruebas, preguntas que les hacen, que están planteadas para sus estudiantes en las pruebas externas, y les pongo estos ejemplos y que me digan, a ver, ¿qué les parece? Por ejemplo, en este caso, fíjense que dice, Carolina sabe que las cordilleras son conjuntos de montañas que generalmente se forman en lugares donde se encuentran las placas tectónicas. ¿Cómo debe ser el movimiento de las placas? Y han de escoger A, B, C o D. A ver, aquí que sea Carolina la que sabe, o que sea Juanita, o que sea Pepe, o etcétera, ¿tiene alguna relevancia? Es puramente una excusa, ¿no? ¿Están de acuerdo? Esto no sirve. Y al final, la respuesta es recordar. ¿Estarán de acuerdo? Y esta es la número 1 del cuadernillo. Yo pensé, cuando vi esta, digo, ¿qué va a pasar? Pero bueno, cuando vi la 2 ya dije, aquí ya me gusta más, ¿me entienden? La 2 dice, don Juan tiene 70 años de edad y al subir escaleras se fatiga, y por esta razón el médico le ha dicho esto. ¿Qué beneficio obtendrá? Aumentar de peso. ¿Aquí qué les parece? El hecho de que tenga 70 años sí que es relevante para poder responder. Por tanto, en este caso, la contextualización tiene sentido. Y además, fíjense que las respuestas no es decir A, B o C
sin más, esta es la buena y esta es la mala, sino que detrás de la respuesta hay argumentación. Aumentar de peso para tener más grasa en el cuerpo. Disminuir el flujo para, la capacidad para recibir. Lo ven un poco, o sea, hay argumentación, no es solo decir A, B o C, esta es la buena y ya está. Y bueno, y podría poner otras, que hay, esta no habla, pero esta sería otro ejemplo. La lástima es que en ciencia siempre es el problema de este tipo de pruebas que no se puede hacer el experimento. Por tanto, si el estudiante no lo conoce, se lo ha de imaginar. Pero en este caso es interesante porque además va diciendo en cada una por qué. Volumen, por qué tal cosa. Y en otro volumen, pero con otro argumento. O sea, que lo importante no es el volumen, la temperatura, lo que sea, sino el argumento que hay detrás. Y esto ya nos da más calidad a las respuestas de estas. Como han visto en el PISA, siempre hay preguntas abiertas, como aquella que les he puesto. La mayoría son de estas cerradas, como tienen ustedes en su cuadernillo. Pero también hay abiertas, porque las abiertas lo que requiere es ver si lo saben escribir con sus palabras, con sus argumentos. Si no, evaluamos solo una capacidad que es la lectura. Saben leer bien la pregunta, pero no vemos si la saben argumentar bien, si la saben escribir bien. Otros ejemplos que es muy interesantes en su caso, fíjense. Fíjense lo que han de saber leer los estudiantes, que aquí es todo un proceso experimental que tienen que argumentar. Son buenas preguntas en este sentido, insisto si son. Aquí tienen otra que aunque no es de ciencias de lengua, pero está muy relacionada. Y fíjense que aquí hay las abejas, hay todo un texto y luego hay unas preguntas en que tienen que ver. ¿Cuál es aquí la dificultad? Bueno, las cosas que a veces no somos muy conscientes de ello. ¿Se puede entender el texto solo con leer? Yo les pregunto a ustedes, si ahora a ustedes les pusiera un texto de, no sé, de física cuántica de nivel alto y les pusiera a leer, ¿entenderían algo? ¿Podrían responder a las preguntas bien? Las que son solo literales, puede sí, ¿no? Si dice, pues tal cosa es tal, la otra, repetirían y demás, pero las que son inferenciales, las que son evaluativas o creativas del texto, esto no se podría hacer porque falta el conocimiento. Por tanto, cuando hay actividades de estas, son muy interesantes, pero no solo para evaluar si saben leer, sino sobre todo para evaluar también si tienen un buen conocimiento, en este caso, en este tema, sería de cómo es la función de relación en los seres vivos, cómo funciona. Porque si no, las preguntas que les haremos serán siempre muy solo literales y poco inferenciales. La dificultad de la inferencia no es saber solo leer inferencialmente, sino saber leer inferencialmente a partir de ideas que tienes, porque si no tienes ningún conocimiento, aquello no lo puedes hacer. Lo digo para ver que hay cuestiones que evalúan precisamente campos diferentes, no solo un conocimiento, sino conocimientos diferentes. Ahora les pongo otros ejemplos, que sería en esta línea de evaluación interdisciplinar, varias. Aquí hay una actividad en la cual se le dan los gráficos y se le pide al estudiante, aparentemente es de matemáticas, han de leer e interpretar gráficos, estos gráficos, este es el objetivo, pero resulta que para ver si lo saben hacer han de escribir una historia que tenga relación con el gráfico, con lo cual estamos evaluando si saben escribir bien una historia, narrar, saben escribirla bien. Y al mismo tiempo, pues les pedimos que indiquen bien a la velocidad que va el objeto en cada uno de los sitios. Aquí estamos evaluando cinemática. Y además tiene un valor esta actividad, que le damos gráficos diferentes y con la idea de diversidad. Por tanto, unos estudiantes que pueden escoger un gráfico más complejo y otros pueden quedarse con un gráfico más simple, y en lo cual todo el mundo puede hacerlo, pero unos tendrán un nivel de aprendizaje, podrán demostrar un nivel de aprendizaje más alto que otros. Pero todo el mundo puede llegarlo a hacer porque hay alguno que es muy elemental y muy básico. Lo ven un poco, o sea que es una actividad en la cual al mismo tiempo se evalúan diferentes conocimientos. Y esto es importante porque a veces decimos no tenemos tiempo, hay tanto, el currículo es tan largo, etcétera. Pues en vez de dedicar muchas horas a cada hora a revisar a evaluar, a tener datos sobre
el aprendizaje solo de un tema, pues hagamos actividades en las cuales evaluemos temas diferentes. Y este sería un ejemplo, ¿eh? Otro ejemplo, en la misma línea, en este centro, los estudiantes hacen toda una mañana, la dedican a la evaluación y evalúan varias competencias, la científica, la tecnológica, la matemática y la lingüística. Todas lo hacen de forma integrada. Y además evalúan aspectos del aprendizaje cooperativo, etcétera, también lo pueden demostrar, ¿eh? Entonces, tienen diferentes tareas que las van realizando durante el día y pues han de planificar el cálculo de la densidad y esto lo han de hacer autónomamente, individualmente. En cambio, en grupo han de calcular experimentalmente allí la densidad de una roca que se les da, con lo cual es una actividad en grupo y han de demostrar, y tienen media hora, y en esa media hora se han de saber organizar, en fin, hacer el trabajo que requiere un buen trabajo cooperativo, se han de saber planificar conjuntamente. Luego han de escribir el texto instructivo que han aplicado para hacer esto. Y lo pueden escribir en una lengua. Y en otra lengua, pues por ejemplo en inglés, explicar a un compañero tal cosa, etc. Y en matemáticas, pues entonces van viendo pues el gráfico, cómo representa la relación entre masa y volumen, etcétera. O sea que esto solo les he puesto la primera página, tiene muchísimas páginas más. Y cuando lo explican oralmente se graban y cada actividad la van integrando en la plataforma donde tienen los datos y allí van quedando. Incluso cuando hacen el cálculo experimental tienen que hacer fotos de los momentos en los que van haciendo el trabajo y también lo incluyen en los datos, o sea, en la plataforma que tienen para ir recogiendo los datos. No sé si se imaginan esto, yo lo he visto haciéndolo los estudiantes, van trabajando, momentos individuales, momentos en grupo, van realizando toda una tarea y al final estos datos que están almacenados pues tienen unos criterios de evaluación que ya los compartían y cada alumno vuelve a la plataforma, no puede cambiar nada, ya las tiene y se puntúa y se evalúa y se puntúa, se califica. Y paralelamente, sin conocer, la profesora también lo hace, comparan, si hay coincidencia, ningún problema, y si no hay coincidencia, pues lo tienen que discutir. Es el tema de la triangulación que les decía. Bien, ya ven formas muy diferentes de lo habitual, por tanto, ahora, solo exámenes, que es lo que pongo, solo preguntas, ¿no? Se pueden recoger datos de muchas formas diferentes. Trabajos, preguntas, dibujos, mapas, observaciones, grabaciones, porque esto que les decía, explican oralmente, lo que hacen es grabarse y entrarlo, el portafolios, etc. O sea que hay, mire, aquí ya les doy dos referencias porque hay todas formas variadísimas de recoger datos. Y esto hemos de cambiar la idea que solo es evidente que las pruebas, las preguntas, como hemos planteado antes, son una buena fuente de datos, pero que hay muchísimas más. Y hemos comprobado que los estudiantes con dificultades muchas veces escriben mal. Si siempre les pedimos que escriben, les cuesta mucho explicarse por escrito, pero por ejemplo comprobamos que haciéndoles dibujar un collage, aquí habían de dibujar un collage sobre las características de las aves y fíjense que este estudiante que cuando lo tenía que explicar por escrito que las aves eran omnívoras y quería decir que eran omnívoras, no se entendía nada, ni sabías nada, en cambio a través de este collage que lo que hicieron fue, ya ven, una brocheta con bolas de colores con plastilina, representaba muy bien el concepto de omnívoro. En cambio, por escrito, estos estudiantes no sabían comunicarlo. Por tanto, hay formas diferentes. Y otra de las formas que actualmente hacemos más es todo el tema de los mapas de pensamiento. Los mapas de pensamiento es otro sistema de comprobar aprendizajes que es muy interesante y que sobre todo lo que hace es resumir. A ver,
¿qué hemos de recordar sobre los decimales? ¿Qué son todas las ideas de todo lo que hemos trabajado? Y claro, aquí, como todos son distintos, cada alumno se expresa y se comunica de forma diferente, entonces no hay copia aquí, ¿eh? O sea, cada uno ha tenido que hacer su resumen en su idea y ves enseguida quién se entiende bien, quién tiene errores, etc. Y lo pueden ver incluso coevaluándose, viéndose entre ellos. Los datos se han de analizar, por tanto hemos de ir, y para ello utilizamos pues lo típico, las listas de cotejo, las rúbricas, las dianas. Estos son los elementos que hacemos que estos datos, cuando calificamos, los tenemos que hacer. Digamos rúbricas, pero atención, todos estos instrumentos no solo sirven para clasificar, o sea, para decir este alumno es de nivel alto o bajo, sino sobre todo también sirven para regular, para darme cuenta que tengo que mejorar, etcétera. Y todo eso es previo, porque después ya no sirve para nada. Bueno, aquí tiene un ejemplo de una actividad de estas que serían, aquí han de leer un artículo de un periódico, y la pregunta que se les pedía: ¿cómo argumentarías en tu blog si Google contamina o no? Y el artículo explicaba pues lo que decía la Universidad de Harvard, que decía que sí, y en cambio el buscador, los argumentos de Google decían que no. Entonces los recogía todos y entonces él había de ver cómo lo entendía, etcétera, lo que había detrás. Aquí vuelve a ser un problema como el del tranvía. Tiene que ver con cómo se origina la contaminación al producir electricidad y cómo se transfiere la energía, cómo un ordenador gasta electricidad y sobre todo los lugares donde se distribuye toda la información alrededor de todo el mundo, o sea, cómo Google hace el funcionamiento. Entonces gastan muchísima energía y a partir de aquí tienen que argumentar. Ven que el artículo da argumentos a favor y en contra, se tienen que decidir, tienen que dar sus valoraciones. Entonces, para ello podemos utilizar una lista de cotejo en la cual nos hemos puesto de acuerdo. A ver, ¿qué hemos de ver? Si identifica las ideas clave del artículo, si identifica este artículo qué propósito te tenía, defender a Google o no, porque detrás puede haber, en fin, vamos viendo las cosas con los criterios y podemos decidir qué nivel está de mal. Ahora, la dificultad reside en eso, en este análisis, y por eso, para calificar bien, para ponernos de acuerdo entre todos, si hacemos triangulación de más, cómo damos la calificación, pues lo que hacemos es hacer la rúbrica. Aquí solo les pongo 2 niveles, podrían ser los 4 niveles, que ustedes también han de evaluar en 4 niveles, o sea que no es necesario poner notas. O sea, actualmente lo que pasa en mi país también, en Cataluña, solo tienen que poner 4 valores y resulta que los profesores continúan poniendo números a tope y luego hacen la traducción. No es eso, es otra cosa. Porque el promedio no me dice si es experto, si es novato, si es de un nivel o si es de otro. Me dice otra cosa, el promedio me dice que las matemáticas dicen este promedio, pero no me está diciendo el nivel de competencia que tiene. Entonces es pensar en otro, o sea, ya ir directamente pensando en esto, pero continuamos pensando siempre en clave numérica y en clave de hacer promedios. Por tanto, esta sería la idea. Y la otra pregunta, ya para eso termino, que es importante, que es, a ver, ¿cómo calculamos? Si es que hacemos valoraciones, ¿cómo hacemos la calificación global? Porque, como les digo, lo habitual es hacer promedios, este es como llegamos, pero evaluamos muchas cosas. Cuando hacemos una prueba, un examen, damos, este tiene un punto, este tiene medio punto, o sea, damos valores y al final, ¿cómo sabemos si el número que nos sale es competente? Y les pongo un ejemplo. En este ejemplo, fíjense que hay 5 ítems. Pongamos que solo hubiera 4. Y ahora les pongo la duda, les sugiero la duda. Imagínense, hipotéticamente, que un estudiante, los 2 primeros aspectos es de excelente, lo máximo. Si quieren con número, es de 10. Y en los otros 2 es nulo, de 0. Ustedes podrían decir, si hago el promedio, le sale un 5, que es, para nosotros al menos, sería aprobado, sería el mínimo.
¿podríamos decir que un estudiante que hace bien los dos primeros aspectos, pero los otros dos no sabe nada, es competente? Supongo que está de acuerdo que no. Por tanto, la competencia, cuando calificamos, cuando pensamos cómo decir competente, como mínimo en todos los aspectos de la rúbrica, de los criterios que demos de evaluación, se ha de ser mínimo, no puede ser menos. O sea que si uno de estos aspectos no llega al mínimo, no llega al 5, no le podemos decir que es competente. Fíjense que nos cambia totalmente la forma habitual de evaluar, que es hacer muchos promedios, y que ahora mucha gente utiliza la rúbrica igualmente. O sea que la rúbrica, cada columna tiene un punto, cada línea tiene otro punto, y ya el Excel nos da el resultado. No, hemos de pensar, a ver, ¿qué me dice este dato para poder decidir si se es competente o no? Fíjense que no es tan fácil el cambio es otro. Por eso que es mucho más importante esta idea cualitativa, a ver, a qué nivel ha alcanzado, que no decir que es de... Yo tenía un nieto que suspendió porque era 4,8 competente en lengua. A ver, 4,8, ¿qué quiere decir? Yo puedo precisar tanto el nivel de competencia. Por tanto, los países tienden, como el suyo he visto, a evaluar por amplios, y por eso con criterios más bien relacionados con la rúbrica, con los 4 niveles de la rúbrica. Porque no se puede precisar tanto la competencia, no se puede decir que eres de 3,5 o de 7,2. Esto es imposible. Por tanto, necesitamos aspectos más amplios y además una visión global. A ver, ¿es competente o no en este trabajo? Sí, porque en todo como mínimo ha sabido hacer, y en algunos aspectos además es mucho mejor. Pues entonces podemos llegar a esta conclusión. ¿Estarían de acuerdo en todo eso? Fíjense que es un cambio no fácil. Y ya es solo para terminar, fíjense que todo eso, como no es nada fácil, quiere decir que estamos pasando a un cambio que no es superficial, no es cambiar, traducir números con letras, no es traducir 10 números, 10 intervalos de antes a 4 de ahora, no es eso, el cambio es mucho más profundo, pero esto nos lleva a no tener seguridad, a ser objetivos, y antes nos parecía que éramos muy objetivos, cuando de hecho objetivamente no nos decía aquella calificación lo que había aprendido. Como dice este autor Medier, que hace unas reflexiones siempre muy interesantes en todos los campos de la educación, él dice, estamos en un momento que comporta pasar de un paradigma fundamentado en certezas, en que los aprendizajes, la evaluación se planteaban de forma metódica, clásica, siempre lo hacíamos igual, estas preguntas, estos promedios, etcétera, a un paradigma que estamos hablando en que hay como un desorden, no queda nada claro, y esto qué quiere decir, y al mismo tiempo a la aventura intelectual. Yo les digo, si no son un poco aventureros, no estarán viviendo bien todo este cambio. En cambio, si su forma de ser es que les gusta la aventura, quiere decir, les gusta los retos, ir hacia adelante, buscar caminos, pues estamos viviendo un momento interesantísimo en esto, porque en educación estamos buscando nuevos caminos que cambien este paradigma de hacer siempre lo mismo, las mismas formas, las mismas preguntas, las mismas formas de llegar a una valoración, etc. Bueno, son unas reflexiones que espero que les haya ayudado a pensar un poco. Ya les he dicho que sobre todo serán ejemplos de ciencias, pero espero que les hayan ayudado en otros campos también a pensar en todas las posibilidades que hay detrás de esta forma de repensar la evaluación, que ya les digo que es en todo el mundo, desde el plan de los que están en la avanzadilla de hacia dónde ha de ir la evaluación, todo el mundo hay acuerdo en esta línea de trabajo. Ahora, a los profesores, a los docentes, nos cuesta mucho este cambio, y tardará tiempo en que se generaliza. Pero bueno, estamos aquí para precisamente avanzar
en esta idea, insisto, de aventura, de ir hacia adelante. No tenemos certezas, pero si espero a saber seguro que esto funciona, nunca avanzaré, porque siempre vivimos en este momento y en todos los momentos que nos quedan de vida, siempre en este toque de incerteza. Bueno, espero que les hayas podido interesar y estoy abierta. Tenemos unos minutos para hablar y para ver qué preguntas, qué dudas, qué cosas nos planteamos. Y Doctora Neu, muchísimas gracias muy bien, pues. por este espacio y como usted lo Ujú. valora al final, por estas reflexiones que los que estamos aquí tenemos el firme propósito de sumarnos a ellas y precisamente enriquecer nuestra labor. Tenemos estudiantes en esta sala, estudiantes de normales, de licenciaturas, de educación pues ya posgradual, hasta el nivel de doctorado, docentes en ejercicio de distintos países y entonces es nuestro espacio especial. Le agradecemos profundamente este tiempo en el cual nos comparte y bueno, voy a leer aquí tres preguntitas que tenemos. Ustedes saben que el tiempo, a propósito de indicadores, bueno, es un tiempo también y en él nos movemos, pero a partir de este espacio, pues estamos seguros que vamos a continuar generando diálogos y avances sustantivos en nuestra práctica. El profesor David Acosta pregunta, ¿cómo formar a los maestros para el cambio del pensamiento cuantitativo en expresar las evaluaciones a procesos cualitativos con base a criterios de desempeños? Bueno, muy bien. Y yo lo relacionaría con otras preguntas que hay detrás, que, a ver, más que con los discursos, que también sirven, como el que hago yo, lo que se aprende es con el ejemplo, digamos. Sí. O sea que la primera reto que tenemos, muy difícil, no les digo que es nada fácil, porque también en mi universidad está el problema, que es que normalmente podemos decir todo esto que he dicho, lo podemos incluso explicar, podemos poner los ejemplos, pero luego nosotros no somos coherentes, o sea, evaluamos de la forma tradicional. Entonces, aquí hay un problema que hemos de resolver los profesores en la universidad, que es cómo ser coherentes unos con los otros. Diana Patricia, he visto que ponías aquí que bueno, que muchos piensan esto es solo para los pequeños, pero primaria, ¿no? O la básica, pero no, en la universidad o en otros, no, hemos de ir a otro sitio. Y bueno, en mi universidad, pues incluso en las carreras científicas, no solo en las de pedagogía, también evalúan, pero intentan ir hacia este camino. Pero lo que está pasando en muchos casos es que duplicamos, o sea, evaluamos, hacemos unas pruebas para evaluar competencias y hacemos preguntas de estas que hemos planteado, etcétera, y luego hacemos el examen de toda la vida porque nos sentimos inseguros y continuamos, y al final se hace un promedio entre todos. O sea que, pero bueno, digo, es un primer paso, pero bueno, al final tendremos que ser mucho más coherentes porque como les decía, no podemos separar la evaluación de la competencia del aprendizaje del contenido, porque la competencia incluye el conocimiento, no está separado. Pero bueno, es un reto que tenemos. Esta es la primera cosa, es primero no solo el discurso que hemos de hablar, sino cómo conseguimos que nosotros también seamos coherentes para que los estudiantes, los futuros docentes lo vivan. Yo cuando explico esto a mis estudiantes, todos entonces siempre dicen, es que la mayoría de profesores de la facultad no lo aplican. O sea, estamos de acuerdo con todo eso, pero no lo aplica. Y como no lo aplican, pues nos queda siempre lo otro. Ahora, por suerte, cada vez más hay algunos profesores que sí, pero el problema es la coherencia de todo el equipo. Que unos que sí, otros que no, y entonces los estudiantes lo ven casi como una manía. A este profesor le gusta esto, al otro le gusta el otro, pero no le ven el significado. No sé si estarían de acuerdo con eso. ¿Vale? Si quieres puedo leer yo algunas de las preguntas. Sí,
Si quiere yo se la leo, doctora Neus, para que usted allí... Yo las veo, ¿eh? Por ejemplo, Osvaldo, ahí hay una pregunta interesante que dice, ¿en la pandemia también? ¿Cómo va esto? ¿Será que los profesores evalúan virtualmente? Bueno, nosotros en la pandemia hemos visto de chiste, bueno, de risa casi, de realmente como gente pero en primaria, maestros que hacían a los niños ponerse una venda en los ojos y plantearles preguntas para que no copiaran, ¿no? Han hecho todo tipo de estrategias, muchos profesores, con el miedo, siempre hay el miedo de que copien, cuando el reto es cómo planteamos preguntas que no puedan copiar. No sé si me explico. Claro, si preguntas que pueden copiar, malo. El tema o la actividad o lo que planteemos no puede ser de copiar, pero les aseguro que hay casos extremos de cómo les han hecho sacar los móviles del sitio, les han hecho de todo tipo de estrategias para que, con la obsesión de que no copien. Y es muy interesante un estudio que está publicado en el cual demuestra que se copia más en aulas presenciales que a distancia. O sea, claro, todo depende de la pregunta, pero que la tendencia esta que decimos de los estudiantes cuando van a exámenes, y si no, piensen ustedes, yo la primera, en la universidad no se han llevado chuletas, cosas para copiar, no han copiado de los compañeros, no han buscado estrategias de copia de toda la vida, y eran exámenes presenciales. Y digo en la universidad, pero también en el bachillerato y en todos los niveles. Por tanto, este estudio fue muy interesante porque estudió eso, cómo se copia a distancia y cómo se copia presencialmente. Y vieron que más, con el mismo tipo de exámenes, más presencialmente que a distancia. Y cuando se hacen tipo de pruebas diferentes, entonces es mucho más difícil la copia. Entonces no se da ni en un caso ni en el otro, cuando se hacen preguntas que tienen sentido o propuesta de actividad. Estaría de acuerdo, Osvaldo, por tanto, pero lo hacen, o sea, hay toda la diversidad. Hay gente que lo ha hecho muy bien, pero ahora en mi universidad al menos, y bueno, en todas las universidades de Cataluña hay un gran debate si los exámenes que ahora se daban en febrero, que es cuando se hacen los exámenes, si habían de ser presenciales, si podían continuar siendo a distancia, y bueno, un gran debate, o sea, y para muchos profesores piensan que a distancia solo van a copiar. Y claro, esto les aseguro que no, ni la investigación lo demuestra. Bueno, ¿qué más? Bueno, también había, ¿no? La idea de Erika, Bueno, o sea, hoy en día hay muchísimos instrumentos, lo digo en este momento de pandemia, hay muchísimos, o sea, la gracia es que tenemos, yo les recomiendo, les voy a pasar este Power y lo pueden tener todos, en aquellas referencias que les he puesto de 60 maneras, que de hecho ahora ya son 100 formas distintas de evaluar con muchos recursos de estos de herramientas digitales para evaluar, para recoger datos. La idea es recoger, porque luego evaluar es más, es analizarlos y es tomar decisiones, ¿no? Pero recoger datos hay muchos y hay tantas técnicas de estas a nivel con nivel, digamos, de digital, que son súper interesantes. Yo creo que esto es mucho mejor que no todos los ejemplos prototípicos que utilizamos clásicos de la evaluación. Por tanto, yo les recomiendo que miren estas referencias, hay dos, y verán muchísimos ejemplos de maneras de recoger datos muy diferentes. ¿Qué más? Bueno, aquí Diana Parga hace otra pregunta distinta, que es lo del lineamiento entre enseñar y aprender, y ver un poco esta linealidad. O sea, yo creo que no hay tanta linealidad. Lo que sí que estoy de acuerdo, hay gente que dice,
no se enseña, solo los estudiantes aprenden. Yo en esto no estoy de acuerdo. Yo creo que los docentes enseñamos. Ahora, no enseñamos solo haciendo un discurso, o sea, haciendo la explicación, sino que enseñamos sobre todo, la primera cosa es diseñando las actividades para que puedan aprender. Y enseñamos sobre todo a través del diálogo, y de hablar y de discutir y de promover la reflexión y todas estas cosas. Yo creo que sí que tenemos un papel de enseñanza. Lo digo porque hay tendencias de pedagógicas que dicen no hemos de hablar de enseñanza, hemos de hablar solo de aprendizaje. Yo creo que sí que hemos de hablar de enseñanza porque la enseñanza es una profesión y tiene unas características y tiene unos aspectos que la hacen. Pero lo que pasa que sí que es cierto que hemos de no confundirlo con verbalizar, con explicar, que es lo que todo el mundo yo estoy enseñando, es que estoy explicando, no, es mucho más nuestra profesión. Pero sí, y entonces lo que hace el estudiante es cierto que lo que ha de hacer es aprender, y en este aprender sí que es muy importante la evaluación. Pero claro, para que se evalúe bien, el docente tiene que haber preparado bien las actividades y tiene que ayudar a que haya esta metarreflexión. Y es cierto que cada uno tiene... Portica se llenan de maicenas, más o menos grandes. Hablando, bueno, no solo para decir que es cierto, pero tiene percepción en todo, los objetivos. El profesor tiene un objetivo, el estudiante se hace su película diferente, el profesor quiere que aprendamos esto. El profesor piensa tal, el estudiante todo. Y cuando hay aprendizaje, lo que está comprobado es que cuando nos coincidimos. O sea, pero quiere decir que el profesor también hemos de ir cambiando nuestro objetivo, adaptarlo, verlo como el estudiante se lo representa, y cuando el estudiante se acerca más a nuestra representación del objetivo, pero nosotros también nos acercamos a su representación, es cuando se produce el aprendizaje, cuando decimos ha aprendido. Por tanto, no es cierto que cada uno tiene su alineación, pero en este proceso de regulación que decimos, de ir regulándonos, nos hemos de acercar. Y los dos, no es que el estudiante venga hacia nosotros, no, nosotros también hemos de adaptarnos, de relacionarlo, estirando, pero no es que el estudiante solo tiene que venir a mí, sino que nosotros tenemos que acercarnos, tenemos que conseguir que la formulación de lo que decimos ha aprendido sea coincidente, sea significativa, sea realmente... No sé si me explico bien porque esto daría para hablar mucho, pero esto es muy importante, lo que dice, y esta diferenciación entre los dos, siempre la tendencia que tenemos es yo tengo unos objetivos y el estudiante tiene que venir hacia mí. No, el estudiante también tiene su objetivo. ¿Y cómo hacemos que los dos coincidamos? Y este es el objetivo. Cuando digo objetivos, pues digo criterios de evaluación. Bien, nos daría para hablar, muy interesante. ¿Qué más? No sé. Yo creo que las principales ideas que preguntaban, y solo queda lo de la rúbrica, daría para hablar de la rúbrica, pero yo es lo que digo, la rúbrica para poner calificaciones no sirve, ya les digo, no sirve. Si es para poner números, para calcular, no sirve. Y es lo que lo utilizan la mayoría de las personas porque no han hecho el cambio de la idea. En cambio, la rúbrica para ver cualitativamente y qué falta para mejorar, aquí sí que nos da muchas informaciones, porque la rúbrica concreta mucho. No es, lo sabe bien regular, no, es que aquí has de decir a cada nivel qué quiere decir, pero te da una visión cualitativa, no te la da cuantitativa. Cuantitativa la rúbrica no sirve, ya les digo, porque los números que sales a hacer promedio vuelve a ser como el promedio de antes, no ha cambiado nada. Y sale el mismo número sin utilizar una rúbrica, y la rúbrica es muy costosa de tiempo, de diseñar y de utilizar. Por tanto, tiene todo el sentido para una evaluación que sirve para aprender, más cualitativa, pero cuantitativa, les aseguro que no sirve, si acaso una función subsidiaria, pero no es la importante. Muy bien, pues yo creo que ya más o menos las preguntas están, ¿no? Señora.
Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su participación y especialmente por todas las provocaciones que este espacio genere en nuestras labores, en nuestros desempeños y especialmente con las personas con las cuales interactuamos, especialmente nosotros los profes que día a día nuestros estudiantes generan un sinnúmero de exigencias nuevas en relación con evaluar para aprender. Doctora Neus, muchísimas gracias de verdad por su tiempo, por estar aquí con nosotros, y a ustedes los invitamos a que continúen aceptando nuestras invitaciones desde la Maestría en Didáctica de las Ciencias Naturales. Estamos también comprometidos con estos espacios de reflexión, de enriquecer nuestra práctica, de fortalecer nuestra identidad docente, y esta es una de las aristas importantes del ejercicio y del acto docente, como es la evaluación. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga y que tengan un resto de día feliz. Nosotros seguimos disfrutando a la doctora Neus hoy y mañana acá en nuestro programa, y Dios permita que nos veamos pronto de verdad de modo físico. Un abrazo. Vi allí a compañeros de Brasil, de México, de Uruguay, y bueno, me complace mucho de verdad encontrarnos por aquí y que pronto podamos vernos en el próximo encuentro RELAT que vamos a tener, profe Silvio. Así es, Pati. Gracias por estos espacios que nos generas y gracias a la familia RELAT, de la Red Latinoamericana. Gracias, Neu, por habernos acompañado en este espacio. Y gracias a su presidente Mario Quintanilla, que seguro que estará pendiente también de todos estos acercamientos de la comunidad latinoamericana. Un abrazo, Dios les bendiga. Sí, señor. Bueno, gracias a todos, que tengan un feliz día. Gracias. Hasta luego, encantada. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Profe Diana, encantada de verla. Gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias para todos desde la Universidad de Chocó. Cauca. Ay, qué bueno. Muchas gracias desde la Escuela Normal Superior del Bajo Cauca, en Caucasia, Antioquia. Para nosotros es muy interesante el ejercicio. Estamos en la dinámica de animar el pensamiento de quienes nos formamos como maestros y a quienes estamos formando como maestros en la posibilidad de mirar al estudiante desde un ejercicio de la evaluación cualitativa en donde se potencialicen más las habilidades socioemocionales del estudiante como líneas rectoras de su quehacer. Máxime ahora en estos tiempos de crisis, cuando el aprender a aprender está mediado por estas situaciones de vulnerabilidad, de tiempo, de economía, de habilidades para la vida en el estudiante. Muchas gracias a la doctora Neus por el ejercicio, por la reflexión suscitada tanto en mí como coordinadora académica, como en el grupo de maestros y estudiantes de maestros en formación de la Escuela Normal Superior del Bajo Cauca. Gracias. Un saludo desde El Salvador, doctor Silvio Daza, y a maestra Neus. Un fuerte abrazo para toda la red y igual, ¿verdad? Necesitamos su ayuda también en esta región de América. Muchas gracias. A usted. Gracias. Gracias, Alex. Profesora Neus, muchas gracias por el espacio. Muchos aprendizajes me llevo de este espacio desde Medellín. En serio que le tengo una gran admiración. Chao y gracias. Bueno, hay muchas gracias, doctora Neus. Siempre nos deja muchas enseñanzas, muchas cosas en las cuales seguir pensando, profundizando en este tema de las competencias, que bueno, cada vez lo vemos con mayor aprecio en la idea que nos ayuda a profundizar en el sentido y la realidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes.
Un placer escucharla, realmente me encantaría tener la charla para darla a conocer a los comités de evaluación en la universidad, que estamos haciendo justo un trabajo para detener un poco el fraude en el nivel universitario y más en estas actividades virtuales, pero sus reflexiones apuntan a cosas tan interesantes respecto a las necesidades que hay que hacer en el cambio en la evaluación. Realmente, lo que usted nos ha dicho, evaluaciones en donde no se pueda copiar, no haya forma, ¿sí?, de que la copia apoye al estudiante, sino que tenga que procesar de lo que sabe y a partir de allí responder. Muy, muy interesante. Muchísimas gracias. ¿Hay posibilidades de tener la charla en algún momento? Sí, señora. Ok, sí, señora. muchas gracias. Un abrazo. Encantada de conocerla, doctora Judith. Judith, bueno, que esté muy bien. Judith. Hola, sí, Silvio, gracias. Aquí estamos. Aquí estamos. Con algunos colegas de Uninorte, Barranquilla, Colombia. Un abrazo para todos. Anita, ya vamos a escucharla. Muchas gracias, desde Barranca Bermeja, Laureles. Un abrazo. Qué bien. Iba a decir que bueno que vemos a Judith porque iba a ser nuestra presidenta y anfitriona del Congreso de Red Lab, pero esperamos que sea. Y un abrazo a Neus. Este es un espacio porque así incluso hasta mi hija te puede ver, que hace mucho tiempo no te veía. Entonces, la verdad que un abrazo bien, bien grande desde México. Patricia, siempre el espacio, la costa que se une aquí, está Silvia, Judith, y bueno, pues toda Latinoamérica. Y qué bueno que como tú dices, yo creo que me reía mucho cuando decías efectivamente las actividades que han hecho los maestros a veces en esta cuestión de contexto de pandemia, pero también de otras experiencias hermosas y muy lindas como lo mencionabas, ¿no? Y es un reto para el profesorado universitario. Yo creo que lo que decías, ahora que estamos trabajando con los que forman profesores, ¿no?, en las normales y todo, yo creo que es un reto también que pensemos en este evaluar y calificar en los espacios universitarios, ¿no? Entonces, la verdad que, como siempre, interesante tus experiencias. Gracias. Muy bien, muchos recuerdos. ¿Estás en Colombia o en México? En México. México. Fui hace poco a Colombia, pero sí estoy en México. Ya, vale, muy bien. Pues recuerdos a todos, vale. Sí, aquí hay varios estudiantes de maestría y doctorado que te están escribiendo que están fascinadas de conocerte, porque yo siempre digo, como decía alguna vez alguien, es muy emocionante conocer nuestra bibliografía, ¿no? Entonces, para los estudiantes de grado, de normal, la verdad es súper interesante. Entonces, muchísimas gracias por las horas que son para ti en España, bueno, que compartas este espacio con nosotros. Muy bien. Bueno, un abrazo. Bueno, chao, colega. Bueno, compañeros, que tengan un resto de día feliz. Doctora Neu, ya nos vemos por el otro. Nos vemos, ¿no? Vale. Señora. Bueno, que tengan un feliz día. Y ahora es con Meet, ¿no? Es con Meet. Sí, señora, por Meet, por el último link que le enviamos. Se puede tomar 15 minutos o yo, no enseguida. Nos vemos a las 10:30. 10 minutos, vale, a las 10:30 nos ponemos, ¿vale? Bueno, un abrazo, chao. Bueno, este grupo está aquí firme. Profe Patri, gracias por esta sesión excelente. La admiro yo. Muchas gracias. Me encanta que esté aquí, claro que sí. El profe Luigi, bueno, me encanta que haya llegado, profe Luigi. Ahí vamos relacionándonos. La próxima semana estaremos invitándolos a una conferencia con el doctor Aduri. Muchísimas gracias. Esperemos que también asistan. Ahí estaremos, profe. Mande el enlace siempre yo. Claro que sí. Bueno, que tengan un feliz día.